Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Vamos a hablar entonces sobre metabolismo de carbohidratos. Vamos a hacer un recuento corto, muy corto, para poder hablar de gluconeogénesis, ¿sí? Y poder hablar también de glucogénesis y de glucogenólisis, como los procesos complementarios a estas grandes características que tiene el metabolismo de los carbohidratos. Nosotros tenemos tres grandes grupos, sí, de nutrientes de los que sacamos energía, siendo los carbohidratos pues el más importante a nivel de obtención primaria de energía, porque a partir de ellos es que nosotros pues obtenemos la energía más directa. También obtenemos energía de las grasas y por supuesto también de las proteínas eventualmente cuando las condiciones lo permiten. Hacemos dos tipos importantes de digestión, una mecánica que es generada por la fuerza, ¿sí?, de la masticación con los dientes, y de pronto la que más nos importa, que es la digestión química. La digestión química, lo que hacemos es que utilizamos enzimas, y las enzimas arrancan desde el momento mismo en que nosotros empezamos a masticar. Entonces, ya sea en la boca, en el estómago, sí, y antes o después del páncreas, ¿vale? En el intestino, nosotros estamos produciendo enzimas para que finalmente obtengamos estos monómeros y podamos sacar entonces glucosa, específicamente cuando utilizamos amilasa para romper grandes grupos de carbohidratos, o finalmente tenemos también disacaridasas, que son enzimas que rompen dos compuestos de monómeros, dos disacáridos, un disacárido mejor dicho. ¿Por qué es importante esta parte? Porque a pesar de que podemos sacar energía de los otros procesos, pues nuestro sistema, sí, específicamente el intestino delgado, tiene unas características muy llamativas, porque el intestino como tal, recubierto de las capas musculares y que genera estos pliegues concéntricos, están siendo soportados por un tipo de estructura, a propósito, anatómica importante, que son los tubos quilíferos, que son los tubos que llevan linfa con alto contenido de proteína y grasa, y sobre ellos se arma este entramado de anastomosis entre la arteria y la vena, y por ahí es que nosotros vamos a obtener entonces lo que necesitamos para distribuir. Entonces me llega por la luz del tubo lo que yo estoy comiendo ya después de que he hecho todas estas digestiones, y lo que quiero ahorita es absorberlos. Entonces, para eso empleamos un tipo especial de célula, ¿sí? Y esta celulita especial que empleamos es lo que ya sabemos, pues el famoso ribete de cepillo, ¿sí? Que es pues nada menos y nada más que el enterocito. Este es mi enterocito. El enterocito es una célula fascinante porque separa dos ambientes. Separa el ambiente intestinal del ambiente sanguíneo, ¿vale? Y para eso el enterocito utiliza estas proteínas que ustedes vieron en biología celular, que son las ocludinas, las proteínas, sí, que generan uniones oclusivas. Entonces, algo súper llamativo es que estas células permiten que la glucosa, ¿sí?, entre, muchas de ellas utilizando un sistema de desimporte, y a la vez la concentran para sacarla hacia el torrente sanguíneo. Por eso es que tenemos que una célula epitelial es un centro de acopio literalmente, y esto es lo que va a permitir que tengamos esa molécula como un potencial donador de energía. Entonces para eso usamos estos GLUTs transformados, ¿sí?, especiales, como los S-GLUTs, y metemos por cada 2 sodios una molécula de glucosa, aumentamos la concentración de glucosa y usamos, como les contaba, otras proteínas, pero también proteínas como los GLUTs, que sí son específicos para el transporte de la glucosa. Es hermosa esta célula. Esta célula entonces también puede equilibrar, ¿sí?, ese contenido iónico, y para eso, como se me concentra demasiado sodio, porque la tendencia natural es a que entre porque está muy concentrado afuera, pues lo sacamos en contra del gradiente utilizando ATP con una bomba, y aprovechamos para meter potasios que lo necesitamos también para crear todo lo que tenga que ver con el proceso, ¿sí?, del impulso a propósito nervioso en la célula hacia el potencial de acción, ¿sí?, en estos periodos tan importantes. Entonces es fascinante porque mantenemos un ambiente iónico apenas, es un estado estacionario, nunca se llega a un equilibrio químico, pero siempre hay energía disponible. Y mientras tanto nos aprovechamos para aumentar la concentración de la glucosa y llevarla al torrente sanguíneo. Esto es lo que va a generar el metabolismo. Entonces el metabolismo es, yo genero catabolismo, ¿sí?, y genero anabolismo, las dos grandes hijas de él. Entonces con el anabolismo, ¿sí?, yo estoy generando algo que es síntesis,
Y con el catabolismo yo estoy generando algo, ¿sí? Que es rompimiento o degradación. Y entre los dos procesos yo rompo, saco energía, ¿vale? Y esa energía la llevo para poder sintetizar. Y en esa me la paso. Por eso comemos todo el tiempo. Entonces, para esto el catabolismo utiliza estos transportadores de energía. Aquí ya tengo mi ionhidruro, me gané la energía de estos enlaces. Esa energía entonces ahorita aprovecho para que estos nucleótidos que tienen tres fosfatos, ¿sí? Entreguen ese fosfato y yo pueda, junto con la energía que me quedó de la degradación de las moléculas por catabolismo, ahora armar nuevas moléculas. Transfiero energía todo el tiempo, es una transferencia continua. Y eso se debe en gran parte, pues obviamente, a la estructura que tiene la glucosa, ¿sí? Fisiológicamente la glucosa es llamativa porque se absorbe directamente al torrente sanguíneo durante la digestión, y cuando de pronto tenemos de más glucosa empezamos a almacenarla en forma de glucógeno por medio de la, ¿sí?, gluconeogénesis. Entonces, la glucogénesis, perdón. Entonces, este glucógeno que vamos a almacenar nos va a servir de reserva, y el proceso de la gluconeogénesis, ¿sí?, nos va a servir para armar nueva glucosa en el hígado, ¿vale? Entonces, podemos utilizar, ¿sí?, también otras fuentes como los ácidos grasos y determinados aminoácidos si queremos también sintetizar glucosa. Por ahora, acordémonos que la glucólisis es básicamente romper glucosa, ¿sí? Y con base en eso, pues degradamos una molécula para obtener energía, y la gluconeogénesis entonces es generar nueva glucosa. Y esa nueva glucosa, pues viene generada o viene precedida porque utilizamos la energía del catabolismo para generar una molécula, ¿sí?, de 3 a 6 carbonos. Y por eso es que vemos cosas súper llamativas. Aquí tengo una molécula de 3 carbonos multiplicada por 2, aquí está el CH3H, C3H3O3, y la quiero llevar a esto, a C6H12O6. Y lo importante de esto es que este proceso lo hago en el hígado, parte la puedo hacer también en el riñón, pero este proceso, como lo indiqué, pues es un delta de G positivo porque es un proceso que me cuesta mi energía, ¿vale? Para eso utilizo mis transportadores de energía. Entonces, yo tengo el nucleótido de forma, ¿sí?, oxidada, y tengo el transportador también de forma oxidada. Entonces, por medio de la glucólisis cargo mi nucleótido, cargo mi transportador de electrones, y entonces obtengo bien mis dos moléculas de piruvato. En cambio, en la glucogénesis hacemos lo contrario, ¿sí? Yo ya tengo mis dos piruvatos y quiero pegarlos. Entonces, como pegarlos obviamente me cuesta, pues utilizo la energía justamente que he obtenido. Y entonces me llevo mi ionhidruro, utilizo el fosfato, ¿sí?, que me queda en la posición número 3. Y entonces estos que estaban reducidos se me oxidan, ¿vale? Pero la energía la pasé para que se pudieran unir estas dos moléculas de 3 carbonos y nazca de nuevo la molécula de la glucosa. Por eso es que hablamos de gluconeogénesis. Visto desde el punto de vista, sí, celular, pues este proceso está ocurriendo, ¿sí?, pues básicamente fuera de la mitocondria, y lo que vemos entonces es como el piruvato con sus 3 carbonos, ¿vale?, está generando, ¿sí?, junto con moléculas altamente reducidas, una molécula que me costó generarla. Miren que paso de 4 a 2 ADP, miren que paso, ¿sí?, a GDP, ¿vale? Y obtengo estos fósforos de energía y obtengo mi molécula de nicotinamida de forma oxidada. Me cuesta energía generar glucosa, pero lo increíble, o por más increíble que parezca aquí el cuento, no es que me cueste energía, es que puedo hacerlo. A mí eso me parece fascinante, que una célula del hígado pueda hacer energía potencial porque puede crear glucosa. ¿Listo? Entonces vamos a ver ahorita cuáles son esas fuentes. No tengo glucosa, pero tengo que crear glucosa. Entonces, como no tengo glucosa, ¿cómo voy a armar glucosa? Usemos fuentes alternas. Ok, entonces, ¿cuáles son esas fuentes alternas que podemos usar para generar glucosa en el hígado? Pues tenemos entonces 3 posibles, porque lo obtenemos justamente, ¿sí?, justamente de los ácidos grasos. Ahí tenemos un compuesto con 3 grupos de hidroxilo que lo podemos transformar directamente a fosfonilpiruvato,
le podemos quitar ese fosfato, ¿sí? Utilizando un agente, en este caso oxidante como el ADP, llevarlo a ATP y obtener piruvato. Podemos también sacar de la alanina, ¿sí? Por medio de una transferasa, aminotransferasa, y sacar entonces de nuevo un compuesto que tiene un grupo amino, llevarlo a quitarle ese grupo amino para que también me dé piruvato. Entonces tendremos como otra fuente. Y por supuesto del lactato que me queda de la respiración anaeróbica a nivel muscular, de nuevo utilizando, ¿sí? Un agente, un cofactor enzimático como el poder reductor de la nicotinamida, pero en este caso oxidada, me le llevo con una oxidorreductasa, una deshidrogenasa, este hidrógeno para robarme otro electrón y armar mi ionhidruro. Me gano energía, pero convierto mi compuesto de lactato en piruvato también. Entonces aquí tengo tres fuentes, ¿sí? Grasas, aminoácidos, ¿sí? Como la alanina, por supuesto, y un metabolito como el lactato. Con estas fuentes es que yo quiero armar entonces, y puedo armar entonces, ¿sí? Glucosa en el hígado. Las células involucradas entonces en este proceso son muy llamativas porque en general se encuentran los transportadores de glucosa, ¿sí? Que la reciben a ella en todas partes. Entonces tenemos el famoso GLUT1, que es ubicuo a todos los tejidos, el 2, ¿sí? A islotes pancreáticos, a hígado, el cerebro, con el GLUT3, tal vez el más famoso de todos porque es activado por insulina, el 4, donde en el músculo, el corazón y el adiposo, en estos tejidos de alta demanda energética, necesitamos una señal de más, y aquí también ya hay regulación por hormonas. El GLUT5 que se encuentra en el intestino, en los eritrocitos, el riñón, los túbulos seminíferos, en los testículos. El 6 y el 9, vaso, leucocitos, cerebro. El GLUT7, súper importante, también en el hígado. El X1 y el 8, de nuevo en testículos y cerebro. El 9 y el X en hígado y riñón. El GLUT10 en el hígado y el páncreas. El 11 en el corazón y el músculo, 12 y 8 en el corazón y en la próstata, ¿sí? Y algunos pseudogenes que se están estudiando. Como la glucólisis es un proceso tan extremadamente común a la mayoría de las células, pues la naturaleza diseñó una gran familia de isoformas de esta proteína. Y pues por eso, como lo contábamos, el 90% entonces va a generarse a partir del hígado y más o menos un 10% a través del riñón, ¿sí? Entonces aquí tengo mis dos GLUTs, los 9, y tengo entonces el uso de energía en el caso de que quiera mover, por ejemplo, ¿sí? Este tipo de, que quiera regular con iones y por bombas este tipo de procesos, y tengo entonces que puedo exportar entonces glucosa utilizando específicamente estas proteínas de membrana. Esto conlleva a entender entonces que existen tres tipos de controles, tres tipos de regulaciones: sustrato, ¿sí? Alosterismo, cuando tenemos entonces enzimas que se controlan por sus propios productos, y hormonas. ¿Listo? La regulación mediada por qué tanto sustrato hay es importante porque, por ejemplo, si tengo mis fuentes alternas, eventualmente puedo tener piruvato, y si tengo piruvato, pues debería de mantener una tendencia a generar glucosa por respiración celular. Pero digamos que hay depresión entonces de glucosa. Entonces lo que hace el organismo es aumentar la concentración de piruvato para ver si la gluconeogénesis puede funcionar. Entonces no tengo tanta glucosa, pero tengo mayor cantidad de piruvato. Y esto genera que haya pues un proceso alterno a la glucólisis. También se puede hacer a través de las hormonas, y es importante porque cuando hacemos ingesta, la insulina hace un acople directo sobre los receptores de ellas, son receptores tipo tirosinquinasa, y eso permite entonces que los canales dedicados a glucosa pues permitan la entrada de esta y se pueda generar lo que ya sabemos que es el proceso de respiración celular. También podemos usar otras hormonas como el glucagón, y en el glucagón lo que hacemos es que hemos generado reservas a través de la glucogénesis, ¿sí? De glucosa en el hígado, y empezamos a romper entonces estos enlaces
para liberar glucosa 1-fosfato y entonces poder, ¿sí?, por medio de una isomerasa, llevarla a 6-fosfato y entonces que entre la glucólisis. Así que el glucagón es una hormona espectacular porque es una hormona que se encarga pues de aumentar esos niveles en caso de que esté muy baja la concentración de glucosa en sangre. ¿Listo? Y pues por eso lo relacionamos, ¿sí?, en una oxidación máxima de la glucosa cuando tenemos mayor cantidad de insulina en este estado de alimentación, ¿sí?, o en un estado de ayuno, pues domina el glucagón en vez de la insulina, como lo podemos ver aquí, pesa más el glucagón, y esto hace pues que dediquemos el proceso a liberar esa energía ya reservada. Otro punto importante es, las cosas más importantes que tenemos, es como las enzimas que participan en los procesos, específicamente enzimas irreversibles, pueden generar este proceso. Entonces, por medio de la regulación alostérica, podemos entender esto, y para eso tenemos un principio universal que es el principio de Le Chatelier, donde la modificación de parte del sistema ocasiona obligatoriamente una respuesta, ¿sí?, generada por esa modificación. Entonces, si yo tengo inhibidores en un proceso donde tengo varios pasos, ¿sí?, y entonces yo quiero llegar de A, por ejemplo, a D, así que obligatoriamente tengo que pasar por B y obligatoriamente tengo que pasar por C. Pero resulta que para antes de llegar a D, ¿sí?, inhibí este paso. Entonces, si yo inhibo este paso, pues voy a controlar la cantidad de producto, porque esto específicamente va a disminuir. O puedo hacer lo contrario, ¿sí?, puedo activar este paso. Y si activo este paso, ¿sí?, si activo este paso, entonces voy a permitir que pase más cantidad de metabolito, me convierto a C y me convierto más a D. Entonces, los inhibidores y los activadores aquí se vuelven súper importantes, pero súper importantes. ¿Y quién es un inhibidor y quién es un activador? Pues resulta que son los, por así decirlo, productos o hijos de las reacciones enzimáticas. ¿Vale? Ok. Entonces, este es el principio que estábamos mencionando ahorita. Por eso tenemos que la velocidad del proceso eventualmente es controlada, ¿sí?, ya sea por el inhibidor o por el activador. Y esto además conlleva o nos lleva entonces a ver cuáles son los principales productos que las enzimas irreversibles de los dos procesos entienden. Para la glucólisis tenemos 3 enzimas y para la gluconeogénesis tenemos 4, ¿vale? Entonces, estos son conceptos muy clásicos y son muy elegantes. Ya hemos visto los otros dos tipos de regulación, y en este concepto sobre la regulación alostérica, que tal vez es a nivel bioquímico lo más importante, ¿vale? Entonces tenemos, ¿sí?, estos tipos específicamente de inhibidores y de activadores que pueden controlar la progresión y la dirección del proceso. ¿Listo? Así que si estamos haciendo glucólisis, pues tenemos en cuenta una exoquinasa, que ya la hemos visto, tenemos en cuenta la fosfofructoquinasa, la PFK1 y la piruvatoquinasa, ¿vale?, que es la que nos permite tener piruvato solito, le quitamos ese fosfato del fosfo en el piruvato. Y esta enzima es súper fuerte, entonces quitar la acción de esta enzima requiere 2 enzimas más, una carboxilasa, listo, para el piruvato, y una carboxiquinasa. Estas 2 enzimas son muy elegantes porque no solamente permiten, ¿sí?, que el piruvato se pueda devolver a oxalacetato. Acuérdense que el piruvato junto con, ¿vale?, la enzima, la piruvato deshidrogenasa, ¿sí? Entonces, ¿cómo contravenimos esta parte? Bueno, como lo estábamos contando, entonces con estas 2 enzimas lo que hacemos es que ese piruvato, ¿sí?, lo llevamos a oxalacetato, a ese compuesto de 4 carbonos que recibe al acetilcoenzima que venía del piruvato en ese proceso de respiración celular. Pero aquí nos devolvemos con la carboxilasa, ¿sí?, como tal, transformamos a ese piruvato en oxalacetato, y con la carboxiquinasa le devolvemos entonces el grupo fosfato. Así que, ¿quién lo controla a él? A él lo controla, si estoy en gluconeogénesis, que haya disponible acetilcoenzima A,
¿sí? Es decir, lo estimula, pero si hay ADP, entonces el proceso se detiene. Y obviamente yo estoy tratando de devolverme a glucosa, ¿sí? Entonces esta molécula, que es una molécula altamente oxidada, pues lo que me está diciendo es, oiga, ¿sí? Quédese quieto con el proceso, porque a propósito nosotros estamos en este momento con muy baja energía. Entonces lo que hace la célula, ¿sí? Es decir, ve, lo que pasa es que si esta gente tiene en este momento puro ADP, ¿vale? El proceso es, yo no puedo, ojo, empezar literalmente a devolverme para más glucosa, pero si tengo acetilcoenzima A, la glucosa la puedo devolver a propósito, porque con acetilcoenzima A propósito es que en el ciclo de Krebs yo puedo generar citrato. Entonces en este caso el acetilcoenzima A dentro de estas enzimas, ¿sí? Estimula a esta carboxilasa para que ella convierta al piruvato en oxalacetato. Y si tengo oxalacetato, entonces con la quinasa le voy a volver el fosfato para obtener fosfoenol piruvato. Y esto me permite entonces que la siguiente enzima de la gluconeogénesis, la bifosfatasa, conlleve la acción contraria a la PFK1 de la glucólisis. Y para eso entonces ella, ¿sí? En caso de que encuentre registrado cantidad alta de citrato o de ATP o de hidrogeniones, pues se activa. Y entonces si es increíble, porque si ella se activa, pues entonces ayuda a quitar ese fosfato. Por lo tanto, si hay fructosa 2-bisfosfato o hay AMP cíclico, la enzima, ¿sí? Se detiene. Y si se detiene la enzima, pues no se puede hacer gluconeogénesis. La última enzima de la gluconeogénesis es una fosfatasa que conlleva la acción contraria a la exoquinasa de la glucólisis. Y ella pues se activa, obviamente, si hay glucosa 6-fosfato, porque es, ¿sí? El sustrato que ella necesita para quitar ese fosfato y devolverse a glucosa, ¿vale? Entonces, en el camino contrario, pues en la glucólisis la exoquinasa se activa si no hay glucosa 6-fosfato. La fosfatoquinasa se activa, ojo, si hay glucosas fosfato 6-bisfosfatasa y hay AMP. Y no se activa si están los compuestos pues reducidos. Y la última enzima, la piruvato quinasa, se activa, ¿sí? Si hay fructosa 1,6-bisfosfato, porque ella sería, ¿sí? Básicamente el metabolito, ¿sí? Que se necesita para pasar a ser ese piruvato. Pero si hay ATP o hay alanina, ¿sí? Que son compuestos en este caso reducidos, tampoco se activa. Entonces aquí estoy leyendo que está catabolizado para sacar o armar energía, tan elegante el cuento, y aquí estoy leyendo que está oxidado, ¿sí? Para tratar de llevar esto a armar, ¿sí? Esa energía que voy a necesitar para producir los procesos de anabólisis en la parte de la gluconeogénesis. Entonces hay que estudiar muy bien, ¿sí? Las diferentes etapas, pero más que eso es estudiar, y les pediría ese favor, cuáles son a nivel alostérico, lo estamos viendo aquí, estos compuestos. O sea, ¿por qué es tan importante que el acetilcoenzima A esté presente cuando yo quiero empezar a hacer gluconeogénesis? ¿Por qué no es importante, ¿sí? O detengo el proceso en caso de que en la gluconeogénesis haya adenosina monofosfato, ¿vale? Entonces, este tipo de regulación por la concentración de los mismos productos de la enzima se llama regulación alostérica, y les pido un favor, que por favor, sí, se fijen muchísimo en esos compuestos para las preguntas que vamos a desarrollar para la evaluación, ¿vale? Muchas gracias. Vamos a seguir con el siguiente proceso, y en el siguiente proceso vamos a hablar sobre la vida de las pentosas fosfato.